Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Voy a ver una cuestión relativa a la Constitución. En concreto voy a ver lo que es el título 3 referido a las Cortes Generales. Es bastante amplio y procuraré, pues, como siempre, ser lo suficientemente claro para poder explicar o que se entiendan posteriormente las cosas. Bueno, pues ya sabemos que ese Estado de Derecho, una de sus características principales es la división en los tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y dentro de ellos, en principio se dice que bueno, son independientes, es lo que se dice. Y el legislativo hace las leyes, lógicamente, el ejecutivo gobierna, ejecuta como tal, y el Poder Judicial comprueba que lo que hay establecido respecto a una determinada materia se cumple o no se cumple. Bueno, pues entonces vamos a ver lo relativo al Poder Legislativo, que son el título 3, que es de las Cortes Generales. Vosotros lo que tenéis que saber es lo que dice la Constitución, no cuestiones aparte. Entonces, el capítulo primero se refiere a la composición y funciones y las Cortes Generales. Una pregunta es a quién representan, lógicamente al pueblo español, y son unas Cortes bicamerales porque están compuestas por el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, como dice sobre la Constitución, y el Senado, que se le llama la Cámara Alta, pero vamos, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso y el Senado. ¿Cuál es su función principal? Precisamente es eso, ejercer la potestad legislativa del Estado. Esa es la principal función, el poder legislativo. Más aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y, lógicamente, tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Controla la acción del gobierno mediante unos mecanismos, básicamente lo que es la cuestión de confianza y la moción de censura. Por otro lado, el artículo 66 nos dice que las Cortes Generales son inviolables. Más o menos lo que significa es que las cámaras disponen de protección jurídico-penal frente a toda interferencia o coacción que pudiera sufrir su actividad o incluso en sus locales. Bueno, primero, artículo 66, no hay ningún problema. En cuanto a las incompatibilidades y prerrogativas, nos dice que nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, se puede ser senador y se puede ser diputado al mismo tiempo, ni acumular el acta de una asamblea de una comunidad autónoma con la de diputado del Congreso. O sea, no puede ser parlamentario por Castilla-La Mancha y diputado al Congreso. Sin embargo, sí cabe la posibilidad de ser diputado de la Asamblea Legislativa de Castilla, ser diputado de la Asamblea Legislativa de Castilla-La Mancha y pertenecer al Senado a nivel de. Pero lo que no se puede ser es con el Congreso. Los miembros de las cámaras dice que no estarán ligados por mandato imperativo. Bueno, ni más ni menos que tú puedes actuar en el sentido en tus votaciones que quieras, aunque ya sabéis lo que pasa. El que se mueva no sale en la foto, pero en principio no estarán. Los miembros de las cámaras, los diputados, los senadores, no están ligados por mandato imperativo. Tú, si quieres ir a tu bola, vas, pero bueno, ya sabemos lo que pasa. Y hay una cuestión que es que dice que las reuniones de los parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria, o sea, tendrá que haber previamente una convocatoria por el presidente de cada una de las cámaras, pero si se celebran reuniones sin convocatoria reglamentaria, lógicamente no vincularán a las cámaras y ni se podrán ejercer sus funciones ni sus prerrogativas o sus privilegios. Primero, o sea, hay que seguir. Recordaros que el artículo 9 dice que los ciudadanos y los poderes públicos estamos sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Bueno, pues sí, lo que viene establecido es que para hacer de forma en condiciones una reunión tiene que haber una convocatoria reglamentaria, pues lógicamente habrá que cumplir con lo que establecido ahí. Bueno, pues sabemos que una de las cámaras es el Congreso de los Diputados. Cuidado, porque pregunta bien en este sentido. Según la Constitución, se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley, pues la ley electoral general, la ley orgánica electoral general, pero que no fija el número. El número de diputados actualmente fijado en
50 está fijado por la Ley Electoral General, la Ley Orgánica 5.985. Una cosa es otra, eso, y otra que os pregunten, según la Constitución, cuál es el número de miembros del Congreso, entre 300 y 400, ¿de acuerdo? Lógicamente, la circunscripción electoral, bueno, lógicamente, bueno, como está hecho, es la provincia. Lo que pasa es que queda una parte, pues Ceuta y Melilla, que cada una tendrán un diputado, y lo que se hace es que la ley electoral general, lo que hace es distribuir el total número de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, a cada provincia, y distribuyendo los demás en proporción a su población. Bueno, pues un número mínimo de 2 para cada provincia. Y luego, que Madrid tiene no sé cuántos, pues le corresponderán 25, no sé los que le correspondan. Que Guadalajara somos 4 gatos, pues solo le corresponderá uno más. O sea, mínimo, más luego, atendiendo a la población, los que le correspondan. La elección dice que se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Bueno, el Congreso es la Cámara de Representación Proporcional. Esa pregunta vendrá por ahí, bueno, puede ver en algún sitio, ¿de acuerdo? Es mucho decir, porque realmente no existe una proporción como tal. Mientras el Senado es, perdón, el Congreso es la Cámara de Representación Proporcional, el Senado es la de representación territorial. ¿Por qué? Porque ahí no se tiene el número no se tiene como se tiene aquí en el Congreso el número o sea, la población, el número que forma esa población. Ahí después resulta que van por provincia 4 senadores, por eso es territorial, ¿de acuerdo? Y el Congreso es elegido por 4 años y el mandato de esos diputados termina 4 años después de su elección, 4 años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. ¿De acuerdo? A los 4 años de su elección, o puede ser que no dure tanto como pasó no hace mucho, porque se produzca la disolución de la Cámara. En principio son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos, y la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. ¿Y cuándo tendrán lugar las elecciones? Preguntas. Tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. En caso de terminación del mandato, entre los 30 y los 60 días, en caso de terminación, que haya finalizado. Otra cosa es que se haya producido la disolución. Si es por terminación del mandato, entre los 30 y 60 días de la terminación. Y el Congreso electo, el Congreso únicamente, deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de elecciones. ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar después Congreso de elección del presidente del gobierno. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de elecciones tengan lugar no como consecuencia de la terminación normal del mandato por los 4 años, sino por disolución anticipada, que está previsto en el artículo 115, el decreto por que se disuelvan debe fijar la fecha de las elecciones. Y además, como dice el artículo 115, que se puede disolver solo Congreso, solo Senado, se pueden disolver ambas cámaras. Esa disolución la propone el presidente, pero es decretada por el rey. ¿Qué quiero llamar la atención? Que pregunta en orden a cuándo deben tener lugar las elecciones es distinta si es por terminación normal del mandato o ha sido como consecuencia de disolución de las cámaras, en cuyo caso el decreto fijará la fecha. Pero si no, en el otro caso tiene que tener lugar entre los 30 y los 60 días. Junto al Congreso, que es la Cámara de Representación Proporcional, no es verdad, pero bueno, eso es lo que dice la Constitución. El Senado, ya hemos dicho que es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia, o sea, por provincia, simplemente por una provincia, 4 senadores, por ese sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, tal. Bien.
Y hay una, no es igual para todas las provincias, porque las provincias insulares tienen, o aparte, en las provincias insulares, cada isla o agrupación de islas, con cabildo consejo, constituirán una circunscripción a efecto de elección de senadores. Y corresponden 3 a cada una de las islas mayores, que son Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y una a cada una isla o agrupación de islas. Ibiza Formentera es una agrupación de islas, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Hay una agrupación en Ibiza Formentera, ¿de acuerdo? Bueno, pues este cuadro he puesto ahí, provincia de Las Palmas, le corresponderían a Gran Canaria 3, a Fuerteventura 1 y a Lanzarote 1, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tenerife 3, La Palma 1, Gomera 1 y Hierro 1. Y de Islas Baleares, 3 para Mallorca, 1 para Menorca y 1 para la agrupación Ibiza-Formentera, que aunque son 2 islas, forman una agrupación. Y si Ceuta y Melilla elegían cada un diputado, resulta que en este caso 2 senadores, ¿de acuerdo? Y las comunidades autónomas, por el simple hecho de ser comunidades autónomas, designarán un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Luego, aquí también están representadas las comunidades autónomas. Por ser comunidad autónoma, ya uno más. Y después, por cada millón de habitantes que tengan, otro senador. ¿De acuerdo? Lógicamente, ahí nos dice que la designación de estos senadores corresponderán a la Asamblea Legislativa, o en su defecto al órgano superior de la comunidad autónoma, de acuerdo, pero ahí tendremos que ir a ver lo que dicen los correspondientes estatutos. Eso son ya cuestiones de quién son competencias propias de cada isla. ¿De acuerdo? Igual que el Congreso es elegido por 4 años y termina, pues igual, 4 años después de su elección o el día de la disolución. En cuanto a daros cuenta que se habla de causas de inelegibles y de incompatibles. Estaríamos en una situación primera para no poder ser elegible y estaríamos en una segunda situación de incompatibilidad cuando has sido elegido y resulta que eres incompatible con esa situación. Bueno, pues la ley electoral, la ley orgánica 5.1995, pues determina las causas estas de inelegibilidad e incompatibilidad de los senadores y diputados, que únicamente lo que nos dice la Constitución, que es que en todo caso deben estar incluidos dentro de las mismas los componentes del Tribunal Constitucional, los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley o la excepción de los miembros del gobierno. Bueno, tendríamos que ir a situaciones concretas para ver quiénes son esos. Hay alguna pequeña referencia. Alto cargo son los órganos superiores y directivos de cada departamento ministerial. En principio, ministro, secretario de Estado, subsecretario, secretario general, técnico y director general. También entre esos tiene que recoger al defensor del pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo, si no están activos no existirá esa causa, militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, y los miembros de las juntas electorales. A ver la relación concreta, lógicamente tendremos que acudir a la ley electoral general, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, las prerrogativas ya sabemos que ostentan determinadas prerrogativas. Por un lado, esa dice que gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, que es un privilegio que se tiene como tal, por las opiniones, inviolabilidad por las opiniones en el ejercicio de sus funciones, y durante el periodo de su mandato gozarán de inmunidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Vamos, cuando los cojan con las manos en la masa. Y además no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Ni detenidos, salvo caso de flagrante delito, ni inculpados o procesados ya un procedimiento judicial. Para ello se necesita la venia de la autorización de la Cámara a la que pertenece, ¿no? Y hay una cosa importante, que es cuando se trate de causas contra diputados y senadores, lógicamente causas penales, debería decir, es competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo, dentro de las 5 salas que tiene el Tribunal Supremo, es la sala de lo penal,
Y nos dice también que nos percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras, ¿vale? ¿Cuáles son otras funciones de las cámaras? Pues ya sabemos, os dijimos al principio, que establecen sus propios reglamentos, su forma de actuación, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo, pues regulan lo que es el estatuto personal de las Cortes Generales para diputados y senadores. Los reglamentos y sus reformas serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá mayoría absoluta, por si acaso está ahí un poco escondido. Y además, las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de la mesa. Bueno, pues las sesiones conjuntas puede ser que, por ejemplo, en determinados casos, pues serán presididas por el presidente del Congreso, y en este caso se rigen por un reglamento de las Cortes Generales, también aprobado por mayoría absoluta, ¿de acuerdo? La mesa esa es el órgano rector de la Cámara y ostenta esa representación colegiada en los actos a los que asista. Y según se trate del Congreso o el Senado, la composición es distinta, pero vamos, eso es lo de menos. Al lado de eso están también la Junta de Portavoces, portavoces de los grupos parlamentarios, están los grupos parlamentarios, pero bueno, nos queda por ahí que los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Bueno, pues, lógicamente, señor presidente o la señora presidenta, pues tiene que llevar a cabo esas funciones, que para eso es el que están investidos de ese poder como tal. ¿De acuerdo? Bueno, hace referencia al artículo 73 a las sesiones y periodos. Mirad, nos dice que las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios. 2 periodos ordinarios de sesiones. El primero empieza el curso en septiembre hasta diciembre. Bueno, pues le dejan el mes de enero de vacaciones y el segundo va de febrero a junio. Venga, y ya hasta después, hasta septiembre, que empecemos otra vez. Eso es 2 periodos anuales de sesiones ordinarios, ¿de acuerdo? Pero también pueden reunirse en sesiones extraordinarias. ¿Y quién puede pedir la celebración de una sesión extraordinaria de las cámaras? El gobierno, la Diputación Permanente, que ya lo veremos después, o la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. A partir de la mitad más unos, congresos 350, 176, ¿de acuerdo? Y estas cuestiones, bueno, como todas las sesiones extraordinarias de órganos colegiados, dice, deberán convocarse sobre un orden del día determinado, fijado, establecido, y serán clausuradas una vez que el mismo se haya votado. ¿De acuerdo? Ya hemos visto anteriormente que en el caso de sesión conjunta de las cámaras son presididas por el presidente del Congreso, y además, cuando hay en determinadas circunstancias, dice que las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 de la Corona atribuye expresamente a las Cortes Generales. Bueno, pues entonces, por ejemplo, para proveer a la Corona, para reconocer la inhabilitación del rey, para nombrar regente, para tal, bueno, una serie de casos que aparecen en el título 2 y cuya función se atribuye a las cámaras. No son reuniones legislativas como tal, pero tienen que llevar a cabo esas actuaciones, ¿de acuerdo? Y hay determinadas decisiones de las Cortes Generales, las que están previstas en el 94.1, que hace referencia al consentimiento para obligarse por medio de tratados al consentimiento del Estado, lo relativo al 145, 145.2, que es, pues, pueden celebrar convenios entre sí las comunidades autónomas para la prestación de servicios propios, o lo del artículo 58.2, que hace referencia con el fin de corregir desequilibrios económicos entre los territorios, que se constituirá un fondo de compensación territorial. Bueno, en estos casos dice que las decisiones en esas previstas se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. Dice, en el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros 2 por el Senado. Mirad si está rebuscadas las cosas. Para preguntas de esas que nunca nos fijamos en ella y que no ponen nunca. ¿De acuerdo? Bueno, pero hay
cuestiones específicas sobre unas determinadas materias y resulta que si se trata de reunirse para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratado, eso se iniciará por el Congreso, en los otros dos casos se iniciará por el Senado. Bueno, por ganas de complicar la vida de los opositores, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que seas una circunstancia u otra, si no hubiera acuerdo entre Congreso y Senado, se intentaba obtener por medio de una comisión mixta, compuesta por igual número de diputados y senadores. Y lo que hará esa comisión será presentar un texto que será votado por ambas cámaras. Y si no se acuerda, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Bueno, como veis, siempre la voz cantante final la va a tener el Congreso. ¿Cómo funcionan las cámaras? Pues sabemos que funcionan en pleno o funcionan en comisiones. Realmente el trabajo como tal, gordo, se lleva a cabo en las comisiones. Son unos mini plenos, ¿de acuerdo? Pues comisión de interior, comisión de no sé qué, comisión de fomento, comisión de defensa, lo que sea, ¿de acuerdo? Secciones del pleno, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo funcionan las cámaras? En pleno y en comisión. Realmente nosotros solo lo vemos en la televisión, bueno, que vea la televisión cuando están en pleno prácticamente, porque las comisiones pues no tienen esa publicidad, podríamos decir. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que las cámaras, o sea, el Congreso, pueden delegar en unas que son las comisiones legislativas permanentes. Os pongo aquí que hay unas comisiones legislativas permanentes, comisiones permanentes no legislativas, comisiones no permanentes, comisiones... Bueno, pues las cámaras pueden delegar. ¿En qué pueden delegar? En las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Proyectos o proposiciones de ley. El Pleno dice que, no obstante, podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esa alegación. Pero cabe una posibilidad de delegación en esas comisiones legislativas permanentes para la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. ¿Todo? No, 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 no. Hay determinadas materias que el propio artículo 75 dice, cuidado, queda exceptuado lo dispuesto en el artículo anterior, o sea, esa no posibilidad de delegación en las comisiones legislativas permanentes, tanto la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Mirar si hay aquí cosas para poder formular preguntas. Bueno, ya me queda poco porque pensaba hacerlo, pero voy a parar cuando entremos ahí en lo de las leyes. Mirad, ahí habréis oído hablar muchas veces en los medios de comunicación de las comisiones de investigación. Bien, de una Cámara, de las Cortes, etc. Bueno, nos dice eso que el Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, lo que os he dicho anteriormente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Cuidado, sus conclusiones, las conclusiones de estas comisiones de investigación, no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de las investigaciones sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, si corresponde, de las acciones oportunas. ¿De acuerdo? Se puede nombrar, se traen unas conclusiones, pero que esas conclusiones en principio no vinculan en absoluto a los tribunales. ¿De acuerdo? Y nos dice que será obligatorio comparecer, comparecer al requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse como cumplimiento de esa sanción. Luego, comisiones de investigación de una cámara, de otra, de ambas conjuntamente. ¿De acuerdo? Nosotros, o los ciudadanos, el artículo 77 habla de las peticiones dirigidas a las cámaras. Y nos dice que las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas siempre por escrito, un poco en relación con el derecho de petición del artículo 29, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. ¿Qué no pueden hacer las cámaras? Las cámaras, en ese caso, pueden remitir al gobierno las peticiones que reciban. Pueden. Y el gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo hagan.
Mirad, un órgano importante dentro de las cámaras es la llamada Diputación Permanente. En cada cámara, Congreso del Senado, habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representará a los grupos parlamentarios en proporción pues, a su importancia numérica. Nos dice que estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73, petición de una sesión extraordinaria, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116, pues en relativo 86 decretos leyes, por ejemplo, y el 116 en el caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato. Y además tiene la misión de velar por los poderes de la Cámara cuando éstas no estén reunidas. El 116, creo que recordar, es lo relativo a los estados de alarma, excepción y sitio. Bueno, pues ¿qué es lo que hace? Pues es teniendo en cuenta, existe, le da continuidad, aunque acabe el mandato de las cámaras, la Diputación Permanente continúa hasta que se produzca la constitución de una nueva. Bueno, si lo dice aquí, ¿no? Bueno, aquí ponéis la referencia hasta los artículos 86 y 116, lo que os digo, los decretos leyes que necesitan ser convalidados o no convalidados, en un plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, y la 116 que se refiere a los estados de alarma, excepción y sitio, ¿de acuerdo? Y como os decía, expirado el mandato o en caso de disolución de las cámaras, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Es el órgano que le da continuidad aunque se produzcan esas situaciones. Y reunida la cámara correspondiente, la diputación dará cuenta de los asuntos. Vale. Bueno, vamos ya, estamos casi finalizando este vídeo y es lo relativo a adopción de acuerdos. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente. Ya vimos antes que si se hacía sin convocatoria reglamentaria, no vinculaban ni servían para nada. Pero para adoptar acuerdos, entonces deben estar reunidas reglamentariamente. Y además con asistencia de la mayoría de sus miembros. Tiene que haber un quórum de asistencia, ¿de acuerdo? Para que esos acuerdos sean válidos, además deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales, pues por ejemplo, con relación a la aprobación de una ley orgánica que según el artículo 81 es necesaria mayoría absoluta del Congreso, o cuando se establecen para las cuestiones de reforma, etc. Bien, el voto de los senadores y diputados es personal, es indelegable. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una mayoría absoluta, lo que es una mayoría simple o relativa, lo que es una mayoría cualificada o especial. Los 2/3, los 3/5, pues dividiríamos para el Congreso los 350 entre 5 y multiplicaríamos por 3 y tendríamos 3/5. Mayoría absoluta, la mitad más uno como mínimo de los que componen esa Cámara, mientras que la mayoría simple o relativa es que haya más votos a favor que en contra de los que están presentes, lógicamente, siempre que haya ese quórum. Bueno, y por último, voy a la publicidad de las sesiones, de las cámaras. Las sesiones plenarias, las del Pleno, serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo de reglamento. Las sesiones plenarias funcionan en Pleno y en comisiones. Las que son públicas son las plenarias. ¿Cabe la posibilidad de que no lo sean? Sí. De acuerdo, que es necesario por mayoría absoluta o con arreglo a lo que esté dispuesto en esa regla. Bueno, no voy a entrar ya en lo que es la elaboración de las leyes, lo tengo que dejar porque veo que se hacen interminables. Veo que se hacen interminables muy largos los vídeos, y entonces prefiero ya empezar con el capítulo segundo relativo a la elaboración de las leyes, porque hay cuestiones ahí muy importantes, desde lo que es una ley orgánica y las características de un decreto legislativo, de un decreto ley, la delegación legislativa o para casos de extraordinaria necesidad, y luego todo lo relativo a los trámites posteriores que corresponden al rey respecto a la sanción y promulgación y lo relativo a los tratados internacionales. Entonces lo dejaré para
para otro vídeo, ¿de acuerdo? Gracias. Salud.